Siempre he intentado revelar historias misteriosas y a menudo impactantes del mundo del cibercrimen a mis espectadores. En el universo de la tecnología existe un lado oculto, donde las leyes del mundo físico parecen una ilusión y los límites morales están difusos. La historia que estás a punto de escuchar hoy es impactante, no solo por la magnitud de los eventos, sino también por lo lejos que puede llegar una persona, impulsada por el deseo de burlar al sistema. Nuestro protagonista comenzó su camino con lo que parecía una curiosidad inocente. Pero cuando la fascinación cruza la línea, el riesgo se convierte en un juego, y el sistema comienza a volverse contra ti. El crimen virtual se transforma en una caza real, y en este caso, el enemigo principal no resultó ser la violación de la ley, sino aliados impredecibles capaces de cambiar el curso de los acontecimientos en un instante. Así que prepárate para un viaje a las profundidades ocultas del hacking tecnológico. Esta historia es una advertencia para todos aquellos que piensan que se puede permanecer invisible en el mundo del cibercrimen. ¿Listo? Entonces empecemos. Hola. Aunque nunca he tenido problemas graves con la ley, siempre me ha interesado el lado oscuro de la tecnología. Todas esas historias sobre adolescentes que en el pasado encontraban puntos débiles en los cajeros automáticos y sacaban dinero, me inspiraban. Pensaba que hoy en día era imposible que los bancos hubieran protegido todos sus cajeros automáticos. Pero hace unos meses me topé con nueva información que me hizo dudar de todas estas creencias. Había un nuevo modelo de pirateo que permitía interactuar con los cajeros automáticos a distancia, sin conexión física. Aprovechaba los puntos débiles de las interfaces inalámbricas de los cajeros habilitados para NFC para realizar transacciones rápidas. La esencia de este modelo era el uso de un software especial que permitía interceptar las señales entre el cajero automático y el servidor, así como controlar las funciones del cajero sin necesidad de interactuar físicamente con él. Esto creaba la posibilidad de retirar efectivo sin autorización simplemente por estar cerca del cajero. El sistema presentaba puntos débiles en el cifrado de la señal, lo que permitía leer los datos y acceder para controlar las funciones del aparato. Todo parecía demasiado fantástico, pero podría haberme llevado a un nivel completamente nuevo. Todo empezó cuando me topé en un foro cerrado con una mención a un supuesto ataque remoto a cajeros automáticos nuevos. Yo no era un experto en programación ni en hacking, así que antes de comprar el hardware, decidí comprar un software que me permitiera llevar a cabo este hackeo sin profundos conocimientos técnicos. Comprar este software resultó ser todo un reto. Solo se vendía en un foro que yo conocía de la Darknet, al que era muy difícil acceder. Para obtener acceso, tuve que pasar por un minucioso proceso de verificación. En primer lugar, tuve que encontrar una invitación, lo que de por sí era casi imposible, porque solo los miembros del foro podían invitar a nuevos miembros. Así que necesitaba encontrar a alguien que pudiera proporcionarme una invitación. Busqué en muchos otros foros, intentando encontrar al menos alguna mención a la posibilidad de conseguir una invitación a este foro cerrado. Escribí mensajes a distintas personas. Dejé solicitudes en plataformas donde se discutían temas de la Darknet, pero la mayoría de las respuestas eran inútiles o potenciales estafas. Varias veces estuve a punto de ser enganchado por estafadores, pero conseguí evitar ser engañado en el último momento. Finalmente, a través de un miembro de otro foro, conseguí encontrar a una persona que tenía acceso a la invitación correcta. Fue un proceso largo, y al principio no accedió a vendérmela. Tuve que convencer a esta persona de que yo no era peligroso ni sospechoso, y solo después de varias semanas de persistentes intentos y negociaciones, accedió finalmente a venderme la invitación por $5.000. Una vez en el foro, me di cuenta de que comprar software tampoco iba a ser fácil. El foro era una comunidad cerrada, donde los recién llegados eran tratados con desconfianza. Para acceder a la información que necesitaba, tuve que labrarme una reputación, participando en los debates
y demostrando que no era un agente encubierto ni un estafador. Solo después conseguí ponerme en contacto con el vendedor que ofrecía el software que necesitaba. El proceso de compra en sí fue bastante complicado. Tuve que realizar un pago mediante criptomoneda y la cantidad era considerable, unos $20.000, así como utilizar canales de comunicación especiales como mensajeros cifrados y plataformas de intercambio de archivos para obtener el enlace de descarga. El vendedor me aseguró que todo funcionaría de forma sencilla e incluso una persona sin conocimientos especiales sería capaz de ejecutar el ataque. Era mi oportunidad de probar algo nuevo y ver si esas tecnologías podían funcionar de verdad. A diferencia de los métodos antiguos en los que los atacantes utilizaban puertos USB y dispositivos especiales, el nuevo software les permitía interceptar señales e interactuar con el cajero automático sin una conexión física. El sistema funcionaba aprovechando los puntos débiles de la interfaz inalámbrica con la que ahora están equipados los nuevos cajeros automáticos. Era como magia. Sostienes un dispositivo especial y el cajero automático dispensa dinero. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero decidí arriesgarme y ver si realmente funcionaba. Primero compré el equipo necesario para probar este nuevo sistema. El aparato no era barato. Me gasté unos $3.000 en un lector y un programador especiales. Se podía conectar a un teléfono para controlar el pirateo a distancia, llevándolo al cajero sin que nadie se diera cuenta. Luego, todo era cuestión de la configuración y el código. Todas estas instrucciones estaban incluidas en la compra del propio software. En primer lugar, decidí probar el dispositivo en el cajero automático habilitado para NFC más cercano. Me preparé cuidadosamente para esta prueba. Comprobé todos los ajustes y conexiones para evitar cualquier error. Cuando estaba de pie cerca del cajero, intenté no llamar la atención, pareciendo un transeúnte cualquiera que solo buscaba algo en mi teléfono. Conecté mi lector al teléfono. Inicié la aplicación y empecé a sintonizar las frecuencias, siguiendo las instrucciones que había recibido con el software. Parecía que todo sucedía con increíble lentitud. Cada segundo se alargaba, increíblemente largo. Después de un minuto que me pareció una eternidad, la pantalla mostró una señal de que el hackeo había tenido éxito. Mi corazón latió más rápido y la adrenalina empezó a llenar mi cuerpo. Era el momento de la verdad. Elegí una pequeña cantidad de prueba de $100. Estaba nervioso, mirando constantemente a mi alrededor para asegurarme de que nadie me prestaba atención. ¿Y qué le parece? El cajero automático dispensó $100. Fue como una película. Mi primera reacción fue que no me podía creer que aquel plan estuviera funcionando. Sentí una oleada de euforia mezclada con miedo e intenté no mostrar mis emociones en la cara. Tras este éxito, decidí inmediatamente que continuaría. Sin embargo, ahora tenía planes para actuar a mayor escala, con mayores sumas de dinero y en otras ciudades, para evitar el riesgo de llamar demasiado la atención en un solo lugar. Ya podía imaginarme viajando de ciudad en ciudad, sintiendo la misma adrenalina, emoción y rápidos ingresos que había recibido aquella primera vez. Mi cabeza estaba llena de sueños sobre las grandes oportunidades que ahora se abrían ante mí. Esta era mi oportunidad de salir de lo mundano y conseguir algo más, aunque el camino para ello no fuera del todo legal. Antes de empezar estos viajes, tomé la importante decisión de dejar mi trabajo diario. Me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo una doble vida, trabajando de 9 a 5 y haciendo algo que potencialmente podría reportarme mucho más dinero. Quería centrarme plenamente en esta actividad, y dejarlo fue para mí un paso hacia la libertad. Por supuesto era arriesgado, pero pensé que los beneficios compensaban con creces los posibles peligros. Durante las semanas siguientes viajé de ciudad en ciudad, parando siempre en cajeros automáticos habilitados para NFC. Fue un verdadero reto, pero al mismo tiempo una aventura emocionante. Sin embargo, las cosas no siempre iban tan bien como yo quería. A veces los cajeros me daban errores,
y en lugar de un hackeo con éxito, veía mensajes en la pantalla como «Inserte la tarjeta» o «Transacción no admitida». Esos momentos me causaban pánico, sobre todo cuando había gente alrededor y me arriesgaba a atraer una atención no deseada. A veces tenía que abandonar el lugar del fallo lo antes posible para evitar las sospechas de los transeúntes o de la seguridad del banco. Empecé a notar que algunos cajeros automáticos no eran pirateables. Esto podía deberse a una actualización de sus sistemas o simplemente a las peculiaridades de un dispositivo concreto. Cada fallo me hacía ser más precavido y analizar mis acciones para evitar repetir errores. Intenté entender por qué el dispositivo no funcionaba, si era una cuestión de configuración o tal vez el cajero automático tenía un software más seguro. Tenía la sensación de que los bancos empezaban a tomar medidas enérgicas contra la gente como yo. Cuando acumulé suficiente dinero y confié en mis capacidades, pensé en formar un equipo. Me di cuenta de que trabajar por mi cuenta era cada vez más arriesgado y que, para ampliar mis operaciones, necesitaba gente dispuesta a hacerlo a cambio de una comisión. Empecé a buscar socios potenciales, entre los que participaban activamente en los foros alternativos. No fue una tarea fácil. Tenía que encontrar gente en la que pudiera confiar, porque el riesgo de exposición era demasiado grande. Cada conversación empezaba con cautela y recelo. La mayoría de los participantes en el foro no estaban dispuestos a hablar abiertamente de estos temas, así que tuve que entablar relaciones poco a poco, convenciéndoles de que iba en serio y estaba dispuesto a compartir los beneficios. Les ofrecí el 30% de cada transacción y les prometí enseñarles a utilizar el equipo y el software. Incluso envié a algunos empleados potenciales pequeñas cantidades de dinero por adelantado para demostrar que iba en serio y era solvente. Al final, conseguí encontrar a unas cuantas personas que aceptaron formar parte de mi equipo. Eran de diferentes ciudades, y esto me dio la oportunidad de operar más ampliamente sin dejar rastro en una región concreta. Acordamos utilizar canales de comunicación especiales, como mensajeros cifrados y plataformas anónimas para el intercambio de información. Cada miembro del equipo recibía instrucciones y equipo, y yo me convertía en una especie de coordinador, supervisando sus acciones y ayudándoles en caso de problemas. Al principio, todo fue bastante bien. Mi gente empezó a piratear cajeros automáticos en sus ciudades, y rápidamente multiplicamos el dinero ganado. Con cada operación exitosa, confiábamos más y más en nuestras capacidades. Pero al mismo tiempo, sentía que con cada nuevo paso nos acercábamos a una línea que no debíamos cruzar. El equipo suponía un gran riesgo, un paso en falso, y todas nuestras acciones podían quedar al descubierto. Pero en aquel momento, la sed de dinero fácil me cegó, y seguí adelante, esperando que la suerte estuviera de nuestro lado. Con el tiempo, quedó claro que los bancos empezaban a detectar graves problemas con nuestras acciones. Estas operaciones ya les estaban causando demasiadas pérdidas, lo que les impedía no reaccionar o hacerlo con lentitud. Los bancos empezaron a invertir importantes recursos en abordar este problema, contratando a expertos en ciberseguridad y actualizando su software. Realizaron un análisis exhaustivo de todas las transacciones sospechosas e instalaron nuevas medidas de seguridad para evitar este tipo de hackeos en el futuro. No fue una tarea fácil, y la actualización del software se hizo gradualmente, no en todos los cajeros a la vez. Pero con el tiempo, empecé a notar que los casos en los que el cajero se negaba a cumplir la petición del software eran cada vez más frecuentes. Fue la primera señal de que los bancos empezaban a adaptarse a las nuevas amenazas. Lo que más me sorprendió fue que algunos cajeros ya no solo rechazaban la transacción, sino que activaban una alarma y llamaban a la policía. Esto salió a la luz por accidente, cuando uno de mis empleados intentó sacar dinero y vio un error en la pantalla del cajero. Actuó según las instrucciones que doy a todos mis empleados antes de empezar a trabajar. En este caso,
se limitó a alejarse rápidamente del cajero y mezclarse con la multitud. Sin embargo, dio la casualidad de que no se alejó mucho del cajero, sino que permaneció cerca de él, y pudo detectar que, en unos 7 o 10 minutos, los policías llegaron al cajero. A partir de ese momento, quedó claro que los bancos habían empezado a cooperar con la policía, y la situación se había vuelto aún más peligrosa, y cada intento de sacar dinero podía acarrear una detención. Así que reforcé las medidas de seguridad y dije a mis empleados que en cuanto notaran algo extraño o inusual, debían abandonar el lugar lo antes posible, con calma y confianza. Mi equipo empezó a notar que cada vez con más frecuencia los cajeros automáticos se comportaban de forma impredecible y las transacciones con éxito eran cada vez menos frecuentes. Era inevitable. Los bancos se estaban adaptando y nosotros estábamos perdiendo nuestra principal herramienta para conseguir dinero fácil. En ese momento, tuve una sensación de todo o nada. Me di cuenta de que, si no encontraba una forma de eludir las nuevas medidas de seguridad, nuestras operaciones se harían rápidamente imposibles. Decidí arriesgarme y encontrar a alguien que pudiera ayudarnos. Descubrí que uno de los chicos que trabajaba arreglando el problema en el departamento cibernético de uno de los bancos podía ser un aliado potencial. Era un experto en seguridad de cajeros automáticos y pensé que podría saber cómo sortear los nuevos parches. Empecé a buscar la forma de ponerme en contacto con él. A través de amigos en foros y algunos contactos sospechosos, conseguí ponerme en contacto con él. Tras varios días de negociaciones, finalmente accedió a reunirse, pero solo con la condición de mantener el anonimato y las garantías de seguridad. Nos reunimos en un lugar remoto y le expliqué exactamente lo que quería. Al principio se mostró escéptico y reacio a ayudarme, conocedor de los riesgos, pero la perspectiva de un beneficio importante le hizo cambiar poco a poco de opinión. El tipo accedió a ayudarnos a sortear los nuevos parches y a mejorar nuestro software para que volviera a funcionar en modo invisible sin problemas, pero solo por una suma cósmica que a una persona normal podrían parecerle $4 millones. Pero en aquel momento ya no era un problema para mí. Lo único que quería era que el software funcionara para que mi equipo y yo pudiéramos seguir robando cajeros automáticos. Así que le pagué por adelantado. Sabía cómo sortear las nuevas actualizaciones del software bancario porque él mismo había trabajado en su desarrollo. Llevó algún tiempo y cada día estaba lleno de tensión. Me daba cuenta de que cualquier error podía arruinarlo todo. Al final, reescribió parte del código, optimizó el lector e introdujo cambios que permitieron que el software volviera a ser invisible para los nuevos sistemas de seguridad. Fue un gran avance y decidimos volver a probar el sistema. La primera prueba fue un éxito y el cajero dispensó dinero sin errores. Fue increíble. Habíamos vuelto al juego y ahora teníamos una herramienta mucho más potente en nuestras manos. Nuestro equipo adquirió más confianza y aumentamos las cantidades, sin pensar que podía acabar mal. Sin embargo, cada contratiempo me recordaba que estaba jugando con fuego y que un día mi suerte podría acabarse para siempre. Pasaron otros 3 meses. Empecé a sentirme como un profesional de este negocio. Cada retirada con éxito no hacía sino potenciar este efecto. Ya no sentía el nerviosismo del principio, cuando temía las miradas de todos los transeúntes. Parecía que controlaba totalmente la situación. El dinero entraba a raudales y empecé a permitirme más cosas que nunca. Compraba cosas caras, hacía viajes a lugares exóticos, tenía una vida en la que ya no había lugar para el trabajo rutinario. La cantidad de dinero que pude ganar con este plan fue increíble. Gané unos $100 millones en total. Sentí que por fin había conseguido lo que siempre había deseado: vivir la vida que siempre había soñado. Me invadió una sensación de invencibilidad que me hizo olvidar todos los riesgos y seguir adelante. Pero aproximadamente un mes después, empecé a sentir que nos estaban vigilando. La información en los foros sobre este método también empezó a desaparecer.
parecía que alguien estaba limpiando activamente cualquier mención de este fallo. Finalmente, descubrí la sorprendente verdad. La persona que había contratado para mejorar el software resultó ser un agente encubierto del FBI de la Unidad de Ciberdelincuencia. Resultó que su verdadera tarea era reunir suficientes pruebas sobre mis actividades y las de todo el equipo para calificarlo de crimen organizado. El FBI siguió atentamente todos nuestros movimientos, recopilando pruebas para garantizar nuestra detención. El tipo que yo creía mi aliado formaba parte en realidad de una operación más amplia del FBI destinada a acabar con nuestro grupo. No solo mejoró nuestro software, sino que también incorporó funciones que permitieron al FBI rastrear todas nuestras actividades. Recopilaron información sobre cada transacción, cada lugar en el que operábamos y cada miembro de mi equipo. Todas nuestras conversaciones, todos nuestros planes. Todo se grababa cuidadosamente y se transmitía al servicio de seguridad. No me daba cuenta de que todos esos días en los que me sentía invencible no eran más que parte de un gran juego que estaba jugando. El FBI esperó pacientemente a que reuniéramos suficientes pruebas contra nosotros y solo entonces decidió actuar. No solo querían atraparme a mí, querían asegurarse de que todos los miembros de nuestro equipo fueran condenados a las penas más largas posibles. Y ahora, cuando mi equipo dejó de funcionar de nuevo y empecé a sentir que algo iba mal, estaban dispuestos a actuar. Era el fin. Todos mis sueños, todos mis planes de dinero fácil y una nueva vida se habían hecho añicos. El FBI no solo me había detenido, sino que había destruido todo lo que había construido en los últimos meses. Ahora no solo tenía que responder de mis actos, sino también darme cuenta de que cada paso que daba había sido controlado desde el momento en que tuve la sensación de todo o nada. Fue una operación planeada hasta el más mínimo detalle, y yo me convertí en su víctima. Ahora estoy esperando el juicio. Ni siquiera he contratado abogados, porque antes trabajaba en el ámbito jurídico y entiendo que los abogados no me ayudarán con esta cantidad de pruebas. Mi única esperanza es declararme culpable y explicar en el juicio que me movía la sed de dinero fácil, y no pude contenerme. Espero que el juez tenga en cuenta mi confesión y reduzca mi condena. Así terminó la historia de los hackeos de cajeros automáticos y la delgada línea donde la sed de dinero rápido se convierte en una verdadera cacería. ¿Pero quieres saber cómo comenzaron las primeras estafas de cajeros automáticos en el pasado? ¿O cómo un grupo logró construir todo un imperio en la sombra creando terminales de pago que roban tus datos? Elige el siguiente video y descubre los esquemas más peligrosos de los ciberdelincuentes.